Soy Patricia Cubriga, La Colo, como decía Andrea, nacida en Córdoba, criada en La Rioja y adoptada por el conurbano bonaerense hace muchos años. Y bueno, empecé mi militancia muy chiquita en la secundaria, yendo, bueno, a un comedor en Tigre, una escuelita, en el barrio Las Tunas, en un lugar, bueno, donde se cobijaba y se hacía trabajo de cuidado, ¿no? Que era básicamente comida, merienda, apoyo escolar, y bueno, las juventudes nos dedicábamos mucho en aquel momento al trabajo, a las jornadas solidarias. Yo pienso, ¿no? en el movimiento de los trabajadores, ¿no? Cómo fue cambiando hasta nuestra propia percepción como clase, como parte de la clase, ¿no? Porque en ese lugar de las márgenes, en donde efectivamente, digamos, la etiqueta que apareciera de desocupado, ¿no? Y el sistema, aún hoy sigue haciéndolo, ¿no? Pero en aquel momento con mucha violencia, culpaba de alguna manera a la víctima de la situación de exclusión que generaba el sistema, y bueno, había mucho desazón, desánimo. Nos hemos constituido como un sindicato de trabajadores de la economía popular, el proceso de habernos primero conceptualizado como tales para ir construyendo las herramientas, ¿no? De defensa de nuestro sector, y cómo hemos ido avanzando también en la producción y en la creación de nuevos trabajos, ¿no? Veíamos el sistema no genera, o sea, el sistema de mercado cada vez más tecnificado no genera trabajo. El Estado, en sus vaivenes y péndulos, tampoco, digamos, porque hay avances y retrocesos. Entonces hay algo que la propia sociedad y los propios excluidos fueron construyendo, ¿no? Que es trabajo por un lado, y que significaba, bueno, desde vender en una feria, lo que fueron las ferias de los trueques, desde lo que siguen siendo hoy, ¿no? Las ferias de la economía popular, las políticas de reciclado que dándole una vuelta, ¿no? De producción y de comercialización, hoy están pudiendo, ¿no? Vivir con un salario digno, ¿no? De ese mismo trabajo que antes eran quizás jornadas solidarias que organizamos entre propios vecinos, porque bueno, no había vereda, entonces era, bueno, cada uno ponía un poquito, la juventud poníamos el trabajo, y realmente hoy son cuadrillas especializadas de obra pública que pueden hacer vivienda, que pueden realmente estar en otra escala del trabajo. Bueno, conceptualmente llegamos a esa idea que es la economía que generó el pueblo, digamos, por eso le pusimos economía popular, que tiene algo de conexión con el cooperativismo o con la economía social, pero que estrictamente no lo es. ¿Por qué? Porque no es que surge a partir de un grupo asociativo en donde necesariamente reina la solidaridad y que, bueno, hay esquemas, ¿no? Para generar participación, sino que es algo más genuino del pueblo, que se fue generando a veces en un marco completamente neoliberal, competitivo. Realmente el vendedor ambulante o el feriante a veces no, es individualista, digamos, algo que uno se organice sindicalmente y vaya adquiriendo conciencia, ¿no? de clase, digamos, es una economía que existe en el pueblo y que no necesariamente es sinónimo de economía social, ¿no? O social y solidaria, o el cooperativismo. Sí está nutrida de que nuestros movimientos adquirimos esas herramientas porque nos parece que es lo más cercano al ideal que buscamos nosotros de multiplicar trabajo y de alguna manera distribuir esa plusvalía de una manera más justa entre los propios trabajadores. Pero bueno, la economía popular es la que generó la propia sociedad en los barrios populares. Entonces, lo que nosotros decíamos es, ante la invisibilización que todavía hoy existe y que, bueno, antes era muchísimo peor, porque ni siquiera eran considerados trabajadores, lo que nosotros teníamos que hacer era dignificar ese trabajo que ya existe, digamos, ya no nos servía esperar, digamos, esos planes
quinquenales que nunca llegaban para que haya pleno empleo, sino lo que tenemos que hacer es, ante el trabajo que se crearon nuestros propios vecinos y vecinas más humildes, hay que empoderarlo, organizarlo, dignificarlo, no solo en términos de ingreso, de salario, sino en términos de condiciones laborales, ¿no? Esto, de todas maneras, fue siendo un proceso hasta construir el sindicato, ¿no? De idas y vueltas, en donde tuvimos procesos de tener que convencer a muchos sindicatos de que nosotros no había un concepto que los movimientos sociales van a desaparecer en la medida en que vuelva a haber pleno empleo de mercado en la Argentina. Y eso no va a suceder nunca más, sobre todo en la economía de mercado, lo que no significa que no puede suceder que haya de nuevo trabajo para todos y todas en ese desafío que tiene el Estado y los mismos trabajadores de crear inversión, como decimos nosotros, de la periferia al centro y de abajo hacia arriba, ¿no? Porque si uno invierte en hacer una autopista es algo muy importante, pero bueno, va a generar poco trabajo, necesita muchos dólares para eso. En cambio, vos para hacer veredas, conexiones de agua, de cloaca o viviendas o lotes con servicio, necesitas muchos trabajadores, podés ¿no? Eso, multiplicar esa inversión en muchas manos, como decimos nosotros, en la economía popular. Siempre fue desde el lado de los y las trabajadoras que también, digamos, nos conocimos y empezamos a articular a partir de la economía del cuidado, digamos, de maternar juntas. Somos la mayoría mujeres en los movimientos sociales, incluidos en las cuadrillas de obra, que son impresionantes, ¿no? Y bueno, eso fue también lo que ayuda a incorporar, bueno, esa visión de lazo solidario, de organización popular, de, bueno, que no sea, digamos, solo administrar o crear trabajo, sino, bueno, construir comunidad organizada. En la medida en que crecía la economía y que, digamos, había de nuevo un gobierno popular, se dieron condiciones para que nuestros comedores sean centros comunitarios, para que, digamos, también se cualifique la organización, ¿no? No necesariamente el Estado lo visibilizaba, ni te vuelvo a repetir, el movimiento obrero que, digamos, ya hacia fines digamos, del gobierno de los 12 años, bueno, ya habíamos hecho un proceso, ¿no? de diálogo más profundo, cuando ya se lanza la UTEP, la CETEP en aquel momento como herramienta sindical, pero bueno, es algo que todavía le cuesta a la política de reconocer, no solo que existen, sino que somos por ahí parte del futuro de la Argentina en cuanto a la multiplicación, la escala de cantidad de puestos de trabajo que necesitamos, y sobre todo la potencia de la economía popular, que es que se maneja en pesos, circula en los barrios en pesos, entonces, digamos, eso de alguna manera hace que la inversión productiva en nuestros sectores haga que el derrame sea hacia arriba, porque cuanta más vueltas quede esos fondos en la Argentina, ¿no? Nos beneficiamos todas nuestras comunidades de esa inversión. Y bueno, hay una nueva realidad en el territorio que es incluso mucho más grande que a veces lo institucional, y que bueno, nosotros llegamos, hay que poder reconocer que llegamos a donde el Estado no llega muchas veces, que es, o que somos la manera inteligente del Estado de llegar a donde muchas veces no se llega, ¿no? Y creo que en ese proceso estamos ahora como de maduración, ¿no? De más simbiosis entre el Estado y los movimientos populares. Fue heroico, la verdad, lo que hicieron las compañeras, porque era ante el pánico, además de no saber qué era, organizarse para que no cierre, digamos, el poco único alimento que iban a tener los vecinos para ese día, sobre todo los que no podían, digamos, salir a trabajar, que era la gran mayoría, y a eso sumado de que la demanda se multiplicó, pero por miles, era la desesperación de salir a buscar donaciones. En eso hubo mucha solidaridad. Yo creo que en la Argentina hay algo bueno para rescatar, y que en esas tragedias como las inundaciones, en estas situaciones, brota la solidaridad. La verdad es que así como hubo un trabajo heroico
de las compañeras también hay que reconocer que hubo solidaridad de poco, mucho, más o menos, entre los vecinos hasta los empresarios que aportaron donaciones para poder hacer las ollas. Y después organizaron en eso una cualificación de aprender a higienizarse, a relevar a los vecinos para llevarles su alimento a la casa cuando estaban infectados. O sea, el trabajo más grande, aparte de lo alimentario, que ya se tiene ganado el cielo, fue ese de cuando había una familia en el barrio, no funcionó los centros de aislamiento. La mayoría no quería irse, ¿no? de su casa. Entonces, el riesgo era, bueno, que si está acá en el barrio, sale a pasear por el barrio y nos contagiamos todos. Entonces se armó todo una estructura le decían las compañeras, te banco en la cuarentena. Y eso es un acto de amor tan grande, de solidaridad, porque era llevarle la comida, los pañales, las toallitas, mañana, tarde y noche, a familias que no podían salir más por 3 semanas, ¿no? Y creo que ese trabajo fue importantísimo. Hubo además reconocimiento, por lo menos formal del Estado, del presidente, como trabajadoras esenciales, y en los papeles también, porque tenían su certificado de circulación para que lo alimentario no se detuviera. Las compañeras hicieron patria con lo alimentario, con lo sanitario, y empezaron además un proceso de capacitación de miles de promotoras de salud que van a ser el futuro ejército de enfermeras de la economía popular, porque también teníamos que aprender a cuidarnos para cuidar a nuestro barrio. Entonces, básicamente, en el caso de La Matanza, hicimos una articulación entre bueno, el Ministerio de Salud de Nación y la Universidad Nacional de La Matanza, para capacitar. Incluso fue al principio virtual, hasta que, bueno, siguió después un poco presencial con protocolo, de promotoras de salud, digamos, para un poco hacer la presencia de salud comunitaria, que de alguna manera éramos el bichito en el vecino que te pusiste el barbijo, te pusiste y de hecho lo hacían, vos veías a los vecinos que salían, veían la posta de salud y volvían a buscar el barbijo. Y bueno, todo eso llevó a una capacitación de las compañeras, y después, bueno, eso, muchas de ellas se quedaron con ganas de continuar, y ahora están, bueno, estudiando para auxiliar de enfermería, y bueno, es la primera vez en la historia que tenemos un registro de nuestros, no nos damos cuenta de lo histórico que va a ser para el futuro, porque, digamos, es la primera vez que podemos decir cuántos somos, dónde estamos, qué producimos o en qué rama, digamos, trabajamos. Es una herramienta importantísima, ¿no? Y si te pones a pensar, ¿cuántos hay ya anotados? Unos 3 millones, y hacíamos la cuenta, si los trabajadores económicamente y trabajadoras económicamente activas en la Argentina somos 24 millones, y hay 11 que están bajo relación de dependencia, hay muchos millones que todavía no están ni siquiera inscritos en el RENATEP, o inscritas en el RENATEP, ¿no? ¿Cuánto hay todavía de desafío para seguir construyendo, claro, en términos federales, ¿no? Porque esta es una economía que existe sobre todo en las periferias, ¿no? de las grandes ciudades y de nuestro país, que no es tan desigual, tan unitario. En los movimientos sociales sí hay mucha más feminismo y participación, y empoderamiento de las compañeras. O sea, son compañeras que conducen, digamos, la secretaría, por lo menos el movimiento Evita, te cuento cómo más o menos se organiza en el territorio. Tenés, por un lado, bueno, cada barrio, un sistema, en el caso de la Evita de La Matanza, de referentas y delegadas de cada barrio, ¿no? Y en cada barrio, en el conjunto del territorio, tenemos lo que son los frentes y las secretarías. Los frentes son el Frente de Mujeres, el Frente de Juventud, la UTEP misma, porque es en sí incluye al conjunto de las laburantes. Bueno, y después la Secretaría de Organización, de Educación, de Salud, y las compañeras que están en cada una de esas áreas conducen las tareas y planifican las tareas en el territorio para cada una de esas áreas. Son parte, digamos, de hacedoras y tomadoras de decisiones. Y compañeras por ahí que antes de la pandemia estaban
coordinando un barrio, hoy capaz son jefas de la Secretaría de Organización y coordinan el conjunto de las columnas, las movilizaciones, lo que significa la logística cuando hacemos una actividad grande. Digamos, tenemos compañeras que nos conducen, digamos, al conjunto en cuanto a la actividad cotidiana, ¿no? Entonces, en eso están en un ejercicio permanente, ¿no? Después, bueno, en cuanto a los ámbitos provinciales, nosotros hicimos hace ya muchísimos años estructura de binomios, varón y mujer, absolutamente en todas las provincias, o sea, los ámbitos nacionales en donde vienen las 24 provincias, varón y mujer. Lo mismo pasó en la UTEP, creo que es el primer gremio en la historia que tiene una estructura paritaria, mitad y mitad. Así que bueno, eso también nos va dando a todas, digamos, un ejercicio, una participación y además una conducción compartida, ¿no? Y bueno, después está la estructura de la mesa nacional o el ejecutivo nacional, que lo mismo, por ahí es una mesa más chica que coordina lo cotidiano, pero también compuesta por compañeros y compañeras. Pero bueno, tiene que ver con ese feminismo, no sé, comunitario, social, popular, que bueno, busca empoderar, digamos, a nuestras compañeras en discusiones como por ejemplo, digamos, las violencias que sufrimos, las violencias del patriarcado, que quizás, digamos, en algunos sectores sociales hay otro tipo de discusión. Si en un barrio vos tenés una compañera, una familia que participa de tu comedor, vino y bueno, nos cuenta situaciones de violencia, y te das cuenta que no sé, tiene 25 o 30 años y durante 30 años fue criada para bañar a su marido, limpiarlo, digamos, un nivel de sometimiento tan grande, que quizás cuando vos tenés discusiones como, digamos, el aborto, es muy difícil encontrar, digamos, entonces hay que ir a los tiempos también de empoderamiento de las compañeras que por ahí estamos encerradas, esclavas, digamos, de una mentalidad del siglo XIX, ya que estamos hablando, y entonces hay que procesar, digamos, empoderar y construir, digamos, un proceso de liberación de las compañeras, que no necesariamente es lo valorable que también tiene el feminismo más intelectual, que capaz que descubre nuevas formas de micromachismo que por ahí nosotras no nos damos cuenta, o en el lenguaje, o digamos, hay como una distancia muy grande, digamos, desde donde partimos, ¿no? En cuanto a los mandatos del patriarcado. Entonces, bueno, se va construyendo, digamos, como un feminismo así del pueblo, más contemplativo con los compañeros, que por ahí tiene más paciencia con su micromachismo también y demás, y bueno, capaz que bueno, eso sucede en la gran mayoría de nosotras, pero bueno, después tenés las compañeras de nuestra militancia más jóvenes que están a la vanguardia de todas nosotras, así que es como una mezcla de feminismos, por así decir, que mezcla un poco, digamos, ese laburo social de empoderamiento de nuestras compañeras hacia, bueno, la pelea en la calle. Hemos construido, digamos, un ejemplo a nivel mundial. Lo que sucede acá en la Argentina no es muy común. Está bien, podemos decir, tenemos historia, lo mismo que tuvimos peronismo, tenemos organización, tenemos experiencia de lucha, pero bueno, realmente no en todos los lugares del mundo se ha construido lo que se construyó con el paro de mujeres, con ¿no? el Ni Una Menos, lo que generamos, ¿no? Las argentinas con los movimientos, los encuentros nacionales de mujeres. Hay como mucha militancia acumulada, que por ahí no sé si tiene una organización, ¿no? Lo que somos es muchas, muy diversos, y a nosotros, ¿qué nos permite el feminismo popular? Bueno, ser parte de toda esa inmensidad de una manera orgánica, por así decir, que nuestras compañeras
en los territorios más humildes puedan ir de la mano de las compañeras más jóvenes que están en la universidad a ser parte de las reivindicaciones, como ese para nosotros es una herramienta buenísima, el feminismo popular, para, digamos, poder hacer que ese feminismo llegue a todas. La tarea es darle poder a quienes no tienen poder. Entonces, ver que militantes como, bueno, tenemos una intendenta, pero hay, qué sé yo, también otras compañeras como, no sé, Liz, en 3 de febrero, que hoy es concejala y nació en, bueno, el mal llamado Fuerte Apache, fue la hija de una militante, y una militante desde muy chiquitita, feminista, solidaria, laburadora, y bueno, esas son, digamos, las grandes alegrías, ¿no? Cuando podemos volver a unir lo social y lo político, ¿no? Porque también es un proceso de maduración nuestro. En los 90, lo social y lo político estaban muy divorciados, ¿no? Veíamos a la política institucional, a lo electoral, como distintas caras de una misma traición, ¿no? Que gane quien gane, gobernaban en contra del pueblo, ¿no? Y eso sí tuvo una transformación drástica después de la llegada de Néstor, en donde nos convocan a participar, digamos, de un proyecto político, y ahí también nosotros nos abrimos a esa posibilidad, ¿no? De no solamente hacer la tarea territorial, que vamos a hacer toda nuestra vida, porque es un compromiso de vida, un compromiso moral, una elección, qué sé yo, de vida, sino también tratar de unir lo social y lo político para que las transformaciones sean mucho más importantes, ¿no? Lo que comprendimos, ¿no? De esa unidad es que de esa jornada solidaria para limpiar una zanja de agua podrida en un barrio, a poder ser parte, ¿no? de la Secretaría de Obras Públicas que decida hacer obras de cloaca o de agua en ese barrio, ¿no? Es una escala mucho más importante de resolución de problemas. Y por otro lado, en cuanto a la política, también de alguna manera de nutrirla de participación de nuestro pueblo, ¿no? Porque si nosotros nos alejamos, no solo los movimientos sociales, ¿no? Sino si la sociedad en general se aleja de la política y gana ese discurso neoliberal, ¿no? Negacionista de la política, como el de Milei, ese tipo de discursos que son negacionistas de la política para que ciertos, ¿no? grupos económicos se la queden. Entonces, aprendimos también que hay que llenar de pueblo a la política, y en eso, bueno, estamos intentando permanentemente como podemos, porque es algo muy difícil, ¿no? Unir y mantener unido esas dos cosas, sobre todo porque no siempre somos parte de la toma de esas decisiones, y muchas veces cuando hay situaciones como la que vivimos en los últimos 4 años del macrismo, retrocedes 20 años no solo en la estructura económica, de cómo nos rompieron, nos endeudaron, nos ajustaron y nos empobrecieron, sino que también retroceden en un poquito en los niveles de conciencia de nuestro pueblo y esas ganas de participar. Nosotros queríamos una ley que genere que el Estado institucionalice, ¿no? A las promotoras contra la violencia de género, porque lo que decimos es, ¿vamos a estar construyendo refugios permanentemente para las emergencias, o vamos a tratar de construir una cultura libre de violencia, ¿no? Entonces creemos que el proceso, digamos, de educación de nuestro pueblo contra las violencias tiene, digamos, como condimentos, aparte de lo institucional, de los poderes del Estado, de las escuelas, digamos, todo lo que tiene que incorporar la perspectiva de género. También hay una vida comunitaria que necesita promocionar, ¿no? la política de género o la política antidiscriminatoria. Entonces, bueno, creemos que sería una herramienta para multiplicar, digamos, allá donde le cuesta de nuevo llegar al Estado, poder llegar, ¿no? con esta política de igualdad de género. Pero bueno, sabemos que, bueno, es otra de las reivindicaciones que las compañeras siguen y van a seguir peleando, de la mano, digamos, de las otras carencias que seguimos teniendo, ¿no? Sin contar el problema de la justicia, que
otro tema. Si no hubiera puentes y redes, no podríamos absolutamente ni sobrevivir. O sea, siempre en el territorio una de las primeras tareas de un militante del movimiento Evita es conocer al Club del Barrio, a la Sociedad de Fomento del Barrio, a la Iglesia del Barrio, así que necesariamente lo que haya disponible en el territorio nosotros articulamos y tratamos de trabajar juntos. Lo que sí es otra discusión es la escasez de lugares para mujeres en situación de violencia, la escasez para mujeres con problemas de adicciones, hay básicamente nada, de eso muy poco. Hay escasez, no hay, si vamos al tema de los jardines, la necesidad de jardines, guarderías, bueno, así que sí, es muy difícil, así que lo poco que hay en el territorio seguro que lo articulamos porque realmente te desbordan a veces las situaciones. Es como una tensión compleja, constante, pero que va dando también grandes resultados, porque si no hubiéramos construido esa simbiosis, y bueno, no existiría el Renatel, no existiría la UTED misma, digamos, no hubiéramos podido lograr muchas de las conquistas, ¿no? Que es avanzar en esta institucionalización y los desafíos que tenemos por delante, que no son pocos, que es que la economía popular pueda tomar escala como sector económico, ¿no? Porque todavía nos cuesta horrores y construimos con chauchas y palitos, ¿no? Muchas veces nuestro trabajo. Y bueno, necesitamos, bueno, también ir avanzando en esos desafíos y para eso la política es una gran compañera, ¿no? Si se la ejerce con bondad y con buena intención. Transformar, digamos, su sonrisa en bandera, ¿no? De que todo sea como Mica lo soñó, tiene que ver con esas raíces peronistas también, ¿no? De transformar el dolor en amor, en organización, en transformaciones concretas, ¿no? No quedarnos con eso que nos sucedió, que fue trágico, sino transformarlo en bueno, más derechos para las compañeras y tratar de que su militancia, bueno, trascienda su vida a través de, bueno, estas herramientas que bueno, hoy creemos que es una de las herramientas importantes para transformar, ¿no? Esa cultura patriarcal que todavía ejerce el Estado, nuestra sociedad, y no es poca cosa, ¿no? Que lo hayamos conquistado, creo que un poco es ese legado peronista, un poco es Mica y lo que significó para todas nosotras, y por otro lado habla de la militancia de las compañeras, habla de la militancia del movimiento de mujeres Evita que tiene, bueno, eso que te contaba, iniciativa, conducción política, digamos, no somos, digamos, invitadas a participar, sino que las compañeras elaboran políticas y esta fue una política muy buena que ojalá se lleve a la práctica, ¿no? Y bueno, y vayamos de nuevo construyendo esta cultura libre de violencia. Eso es la clave, ¿no? De nuestra ideología, por así decir, de nuestra concepción, porque hasta racionalmente, viendo la situación climática en el mundo y viendo, digamos, la cantidad de agua y de bienes comunes que harían falta para sostener la calidad de vida que tiene ese mundo consumista, o sea, no te alcanzarían ni 7 planetas. Entonces, lo que tenemos que hacer, bueno, de la mano de la desconcentración, es también construir una cultura más armónica, ¿no? Del buen vivir, en donde podamos vivir y ser felices con lo necesario, con lo justo, ¿no? Y no descartando en esta economía del descarte, que lo único que genera es riqueza descomunal, desigualdad y sobre todo destrucción del planeta, ¿no? Creo que el Papa Francisco tuvo muchísimo que ver con los movimientos populares y con las fortalezas que hoy tenemos. En parte se la debemos a él, a su apoyo. También nos fue guiando conceptualmente, porque
de alguna manera el planteo de tierra, techo y trabajo nos lo regaló él como síntesis, ¿no? De lo que veía que nosotros construimos, hacemos, y tuvo muchísimo que ver con la gestación en los génesis de la CETEP y con la emergencia social también. Mucho de lo que llevamos a la práctica tiene que ver también con los planteos del Papa, ¿no? Que es para mí uno de los líderes más brillantes que sacó la Argentina, después de Eva Perón y Juan Domingo Perón, ¿no? Es solo comparable con ellos dos. Y con los pueblos originarios, porque eso también, digamos, es parte de nuestra génesis en los movimientos sociales, ¿no? Hay muchos compañeros y compañeras que vienen de los pueblos originarios y que también nos vamos nutriendo de nuestras culturas, ¿no? Somos varias las culturas en la Argentina que convivimos bajo una misma nación. Y bueno, y ese concepto del buen vivir es brillante, es milenario además, no es nada nuevo, pero bueno, tiene una actualidad que no tiene parangón. Digamos, fue una revolucionaria, incluso en el feminismo. No podemos, digamos, encasillar a Evita como una compañera machista porque hubiera dicho amo a Perón sobre todas las cosas. No, lo que hizo fue incomparable, con lo humilde, con las mujeres, con la ancianidad de los niños, pero con las mujeres incomparable, produjo una revolución. Digamos, las mujeres salimos de esa condición de objeto de un tipo, de un marido o de un padre, a poder tener independencia económica, que es lo mínimo indispensable para poder pensar procesos de liberación, ¿no? Yo creo que a Evita le debemos esa independencia económica, esa participación, ese empoderamiento a través de la participación política y social que fue inmensa, inmensa.